La voz de un pueblo en marcha, 10 horas, con 2 minutos. ¡Ey, ponte pilas! Que tu antena DirecTV prepago bajó de precio a solo $25. ¡Sí, a 25! Y recarga desde $5 cuando quieras. Disfruta la Liga Pro, Copa Conmebol Sudamericana y todos los campeonatos internacionales de fútbol. Aprovecha y cómpralo ya. Hay un DirecTV para ti. Aplican condiciones. Promoción. Bajamos de precio DirecTV prepago. Válida del 15 de julio del 2021 al 30 de septiembre del 2021. Aplican las provincias de El Oro, Chimborazo, Tungurahua y Cotopaxi. Más información y condiciones en www.directv.com.es. Cooperativa de Ahorro y Crédito San Miguel de Sichos. Es la mejor institución financiera del país. Tiene creatividad, innovación y pasión por el servicio. Cooperativa de Ahorro y Crédito San Miguel de Sichos busca una mejor calidad para su vida. Le ofrece servicios financieros con valores y principios de cooperativismo. Cooperativa de Ahorro y Crédito San Miguel de Sichos, 24 años de responsabilidad, solidaridad, perseverancia, honestidad, ética y equidad. San Miguel, 24 años siendo su cooperativa. Por su ahorro o préstamo, reciba su jarro personalizado de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Aniversario San Miguel de Sichos. El GATMIC te informa. Con el objetivo de recuperar los espacios de nuestra ciudad, la Mesa de Seguridad del GATMIC Pujilí, en conjunto con la Policía Nacional y el Cuerpo de Bomberos, organizan un ciclopaseo para la ciudadanía pujilense, a realizarse el sábado 24 de julio del 2021 a las 8:30 en el Coliseo Mayor del Cantón Pujilí. La ruta establecida será desde el Coliseo Mayor por la calle Manuela de Jesús Tobar, que avanza hasta la calle Pichincha e ingresa a la avenida Velasco Ibarra hasta el barrio Las Cuatro Esquinas. Posteriormente se continúa por la calle Gabriel García Moreno hacia la cima del Sinchahuacín. Es importante señalar que existirán varios puntos de hidratación. Ven con toda tu familia y disfruta del ciclopaseo. Es obligatorio portar el casco. Trabajamos con el corazón. Pujilí, un cantón intercultural. Radio Latacunga, AM, 1080 kHz. Fin de espacio publicitario. Fin de espacio publicitario. Este programa tiene clasificación A, apto para todo público. El siguiente programa tiene contenido o opinión. Hoy como ayer, es Jesús que camina con su pueblo y se acerca como uno más, un compañero de camino. Somos un pueblo que camina. Un espacio de las comunidades laicales de la diócesis de Latacunga, donde todos nos escucharemos a la luz del catecismo de la Iglesia que ilumina nuestro camino. Somos un pueblo que camina. Ya estoy aquí. Vamos, venga, apresurémonos. Gracias por venir. Muy buenos días, amigos y amigas. Bienvenidos al programa Un Pueblo que Camina. Este es un espacio radial de los movimientos laicales de la diócesis de Latacunga, donde se comparten reflexiones, motivaciones y el estudio del catecismo de la Iglesia Católica. Se transmite todos los sábados desde las 11 a 12 horas a través de Radio Latacunga, Estéreo Latacunga y por las redes sociales, bajo la conducción de su amigo y servidor Juan Zorrilla. Nuestra audiencia puede preguntar por las redes sociales o llamar al 032-813-708. Hoy tenemos la presencia del padre Cristian Santana, vicario parroquial de Salcedo, con quien vamos a tratar el tema María, dichosa la que ha creído. Pero antes le agradezco mucho, padre, por su tiempo, por haber aceptado esta invitación y compartir pues con nosotros sus experiencias y su conocimiento. Padre, bienvenido al programa.
Muy agradecido también por la invitación. Un saludo especial a todos los radioyentes, quienes siguen por todos los medios de comunicación, las redes sociales. Es una alegría poder compartir y bueno, compartir también mi propia experiencia en este caminar, ¿no? Como decía usted, Juan, sobre el sentido, el camino de los laicos. Así que muy agradecido, ¿no? Y pues un poco a disfrutar, digamos, esta reflexión teológica, una reflexión bíblica y una reflexión de vida. Muchas gracias, muchas gracias. Antes de entrar a tratar el tema del día, queremos conocerle un poco, padre. ¿Nos puede contar su testimonio de vida, por favor? Sí, yo soy oriundo de aquí de Salcedo. Soy propio, digamos, estoy prestando mi servicio momentáneamente porque yo soy religioso. Soy agustino de la Asunción, o como nos conocen la mayoría en el mundo entero, asuncionistas. Así que como religioso, nosotros tenemos una vida un poco en comunidad, ¿no? Y también los cambios. Y más o menos mi formación lo he llevado prácticamente fuera del país. Tengo una formación más ligado con lo que es la Biblia y la patrología, ¿no? He vivido 9 años en Chile, donde hice mi formación de postulantado, también como religioso. Viví en Estados Unidos, en Roma y en Buenos Aires, y bueno, actualmente llevo prestando mi servicio en la diócesis de la Tacunga momentáneamente, ya que estoy con mis padres, ¿no? La situación también me ha permitido tener este tiempito con ellos. Como digo, toda mi formación la he llevado prácticamente en el extranjero. Estudié la filosofía, sí, en la Universidad Católica en Quito, de ahí todo lo que es la teología, lo que es el estudio bíblico, la pedagogía en educación y el magíster en educación, lo he llevado en Chile. En Estados Unidos tuve la oportunidad, aparte de realizar mi noviciado como religioso, estudiar en la Universidad de Harvard lo que es el inglés propio, ¿no? Y también lo que es el griego clásico o más filosófico. Luego, pues estuve 3 años en Roma, donde estudié la patrística, es el estudio de los padres de la iglesia del primero al sexto siglo. Estuve prestando mis servicios de estudio en Buenos Aires y actualmente estoy llevando mi estudio de PhD en la misma patrología, ¿no? El estudio de los padres de la iglesia, los primeros siglos, y lo que es la Biblia. Así que estoy un poco enrollado mucho en el estudio. He pasado casi 20 años lo que es solo vida universitaria y ahora tengo la dicha y la gracia de Dios por la apertura de Monseñor Giovanni Paz de prestar mi servicio pastoral. Es mi primera experiencia, digamos, el contacto con la gente, con los laicos, en los sacramentos, en las charlas, ¿no? Y es una oportunidad y una riqueza para mí. Una inquietud, padre. Usted me dice que es religioso. ¿Qué diferencia hay entre un religioso y un sacerdote? Bueno, nosotros en la vida religiosa considero que el punto principal es eso, ¿no? Llegar a ser religioso, consagrarse en obediencia, pobreza y castidad. Es el punto, digamos, el corazón. Posteriormente, el que desea puede ser sacerdote o puede quedarse como religioso misionero. Para nosotros el punto es la consagración perpetua, ¿no? A Dios. Y de ahí, como digo, el sacerdocio es un servicio que nosotros lo vemos, un servicio, no un ministerio dado por Dios para el servicio del pueblo. La diferencia, como digo, es eso, ¿no? En la vida religiosa existe quienes desean consagrarse luego de haberse consagrado definitivamente, perpetuamente en la congregación. Los que desean pueden optar por la vida sacerdotal. Y vemos, en cambio, en la diócesis, ¿no? La vida diocesana, todos aquellos que entran al seminario van siempre para el sacerdocio, ¿no? Es su formación, ligado ya el punto, la vocación está centrada en el sacerdocio, el servicio a la diócesis. En cambio, nosotros depende del carisma. En mi congregación, nuestro carisma es el anuncio del reino de Dios desde cualquier instancia pastoral. Entonces tenemos universidades, tenemos colegios, medios de comunicación, santuarios, parroquias, etcétera. Pero desde ahí nosotros prestamos nuestro servicio y la vida fraterna, ¿no? Vivimos entre hermanos, el compartir todo mutuo, ¿no? Y también ahí vamos perfilando la paciencia y también ver en el otro la presencia de Dios, del rostro amoroso de Dios, que no es fácil a veces, ¿no? Es un caminar, ¿no? La fraternidad también. Pero como digo, también una riqueza. Otra pregunta más. Y por lo general, los religiosos estudian bastante tiempo, así como usted. Yo soy un caso excepcional, podríamos decir. Yo prácticamente desde que comencé la universidad siempre
fui estudiando, pero siempre motivado, no tanto por el sentido de ganar o de querer una posición. Mi postura era quería conocer más profundamente la Sagrada Escritura, el pensamiento cristiano. Entonces, como siempre iba ganando becas, entonces eso también fue una oportunidad para ver que podía ir creciendo. Mis superiores, sobre todo el padre general, ¿no? Vio que podía ir creciendo en el conocimiento. Entonces, tuve esa oportunidad. Entonces, ahí empecé ya con lo que era la teología. Después de estudiar la teología, me gustaba mucho la Biblia, ¿no? Sobre todo los idiomas antiguos y el significado, algo que tal vez veamos con el tema de María. Entonces, el significado desde los idiomas originales. Entonces, comencé el magíster en Biblia. Pero después veía que cómo yo puedo todo eso que puede sonar un poco elevado, cómo puedo hacer una transposición didáctica, digamos, cómo puedo eso dar una reflexión de acuerdo al contexto o con la gente que yo me encuentre. Entonces ahí me dieron la oportunidad de seguir estudiando educación, pedagogía y moral y después hacer el magíster en gestión y liderazgo pedagógico. Entonces yo pensé ya prestar mi servicio en los colegios que tenemos o algo por el estilo, ¿no? Y justo en un encuentro yo siempre iba de traductor a Estados Unidos, entonces con el padre general, es un francés, él me llamó a conversar y me dijo, visto que en tus informes te gusta la historia del cristianismo, la patología, ¿te gustaría ir a Roma? Entonces, claro, como me apasionaba tanto esto, ¿no? Entonces dije, me voy profundizando, voy estudiando y como hay la oportunidad, lo voy aceptando. Así que ha sido para mí, en mi caso, un caso excepcional, porque por lo general el estudio es filosofía, teología, y de ahí viene la ordenación, ¿no? Pero no conmigo, incluso yo fui aplazando, mis compañeros se ordenaron hace años, pero yo decidí, no, yo quiero seguir estudiando, entonces profundizando, y eso me ha servido para poderme desenvolver ahora, ¿no? Con los grupos y el trabajo que llevo. Excelente, fabuloso. Si alguien que nos escucha en este momento dice, yo también quiero ser religioso, ¿qué tiene que hacer? ¿A dónde tiene que ir? Bueno, normalmente siempre cada congregación o incluso la diócesis tiene un equipo de formación y en ese equipo hay los encargados vocacionales. Entonces, un joven que siente el llamado, ¿no? Un llamado que es de Dios, como decimos, el joven lo que hace es dar la respuesta. En nuestro caso, tenemos también nuestro encargado vocacional. Yo también ayudo, entonces hay jóvenes que se acercan y dicen, me gusta un poco la vida sacerdotal. Entonces uno tampoco tiene que ser el sentido de que, sirve para mí y lo llevo, sino que hay que darle a entender los matices que existen en la vida religiosa, en la vida sacerdotal, y ver en cuál de ellos sería su carisma, ¿no? Cuál de ellos sería su servicio, porque de lo contrario, si uno se siente y dice, bueno, hace falta vacaciones, pero yo quiero para mí, y le cierro, como digamos, el mundo y no le permito ver que la vida religiosa y la vida sacerdotal tiene una frontera, un horizonte grande, y de acuerdo al carisma, nosotros ayudamos, ¿no? Si es para la Asunción, bien, pero si es para la vida diocesana, si es para la vida franciscana, de acuerdo al carisma, como digo, somos todo iglesia, ¿no? El mismo barco todos, y todos formamos iglesia, así que somos todos los que tenemos que empeñarnos también por este sentido vocacional, ¿no? Entonces, los jóvenes cuando, y hay que seguirles, ¿no? A veces hay el abandono de nosotros por los trabajos, vemos que hay pocos sacerdotes y colapsados de mucho trabajo, y nos olvidamos de esa parte vocacional. Y hay jóvenes que verdaderamente quieren, entonces ahí nos falta un poquito de atención para irles guiando y ayudarles a discernir, ¿no? Lo principal para un joven es el discernimiento. Porque nosotros no les damos eligiendo, ellos deciden al final, ¿no? ¿Cuál es su vocación? Como sabemos, el matrimonio también es una hermosa vocación, y de ahí nacen las vocaciones, ¿no? Si no, ¿dónde habría sacerdotes religiosos o religiosas? Excelente, excelente, muy bien. ¿Podría contarnos usted cuáles son sus funciones específicas ahora como vicario de Salcedo? Aquí en Salcedo hay dos vicarios, ¿no? Está el padre Rodrigo, que es también el vicario, digamos, y él es diocesano, digamos, es parte, sí, de la diócesis. Y de ahí, Monseñor Giovanni también me había puesto con este servicio, ¿no? De vicario. Para mí era un poco extraño, porque como digo, es mi primera experiencia propiamente en una parroquia. Entonces, el vicario es aquel que contribuye y ayuda al párroco, ¿no? Aquel que contribuye y ayuda en los quehaceres, en todos los compromisos que el párroco, y estar dispuesto al servicio de él, ¿no? Porque sabemos que
la jerarquía que es querida por Dios, ¿ah? Porque a veces se nos suena medio extraño jerarquía y nuestra mente a veces piensa que es algo negativo y no es negativo. La jerarquía existe desde la familia, porque si no los hijos hicieran lo que quieran, si les dejan los padres, todos los padres tienen que imponer reglas. Entonces la jerarquía está y en la iglesia está y la autoridad significa servicio. Entonces nosotros tenemos a nuestro pastor principal, que es Monseñor Giovanni, y de ahí él nombra a los párrocos, que son los pastores locales de cada iglesia local, ¿no? En este caso, Salcedo. Yo presto mis servicios especialmente en el centro, ¿no? El padre Rodrigo, que también es vicario, él presta su servicio en lo que es la parte rural, todas las comunidades, aunque estamos en comunión y tenemos que respetar eso, ¿no? Yo no puedo hacer lo que yo quiera, digo, soy sacerdote y voy a celebrar la misa que yo quiera. O sea, nosotros nos ponemos en diálogo, en comunión con el párroco, que es el que finalmente tiene la decisión, ¿no? Entonces, el vicario es aquel, como digo, para mí, en este año de experiencia, no voy a decir un concepto que lo podamos encontrar en los reglamentos de la diócesis, en el canon, en algún canon del derecho canónico, no. Yo digo mi experiencia, el vicario es aquel que tiene y debe acompañar a su párroco, porque de lo contrario se puede hacer una coalición, formo otro tipo de parroquia con mi gente, y eso no está bien, porque el vicario es el que ayuda a la unidad. Para mí, el rostro presente de Cristo es la unión. Cuando Él dice, tengan cuidado con el diablo viene del término diabolum, que significa desunión. Entonces, el vicario tiene que permitir, ayudar a esa unión, que no significa un sentido de uniformidad, que todos como robot. No, en nuestra diferencia caminamos en sentido de unidad. Entonces, para mí, mi experiencia es esa, ¿no? Acompañar al párroco, quien a su vez ha sido nombrado por el obispo, y de esta manera poder llevar a la iglesia, a nuestra iglesia local, a la iglesia de Salcedo, siempre al camino al encuentro con Cristo, que es el motivo también por lo cual hemos sido llamados, ¿no? Excelente, gracias. Ahora sí, vamos al tema que nos concierne, el tema de hoy. Pero antes voy a dar lectura a un fragmento de la cita bíblica de Lucas, capítulo 1, verso 38, que dice: yo soy la esclava del Señor, que se cumpla en mí tu palabra. El tema de hoy, lo repito, María, dichosa la que ha creído. Padre, por favor, ¿usted puede hacer una introducción general al tema? Sí, yo creo que el mayor ejemplo de nosotros, no solo en sentido vocacional, porque el primer sí y la primera en que se pone al servicio de su propio hijo es María, es decir, la primera vocacionada, misionera y discípula que hemos venido escuchando en todo este tiempo, ¿no? Es María, o sea, el sí de María nos permite a nosotros revelar nuestro propio sí. Es decir, María es el fiel reflejo, el espejo que debería ser para nosotros, del sí que nosotros tenemos que dar a Dios desde el lugar donde nos encontremos, sea como sacerdote, sea como misionero religioso, sea como padre de familia, madre de familia, porque para mí María es ejemplo de oración. A nosotros normalmente decimos, voy a misa a hacer oración, o tengo mi oración en la mañana y en la noche, o voy a hacer el rosario hablando de María, pero no es el espacio ese de oración. Toda nuestra vida tiene que ser una vida de oración, y eso nos permite revelar María. Entonces ese sí es un sí constante. Yo esto sí lo enfatizo siempre, ¿no? No es un sí que yo lo doy cuando yo decidí ser papá, yo decidí ser mamá, yo decidí ser sacerdote, no. Es un sí diario y constante, o sea, un sí que le doy día a día. Y eso creo que lo tenemos que tener claro, porque sabemos que hay el mal, ¿no? Está ahí, ¿no? Y si yo no le doy un sí, yo puedo decir ahora, le digo sí como sacerdote, pero después mi vida se va enrollando en otros ámbitos que no son propiamente de Dios. Entonces yo termino cayendo. Y lamentablemente eso es lo que ha pasado, ¿no? Con algunos ejemplos en la iglesia que se ha visto, ¿no? Que el sí no ha sido constante, no ha sido diario. Pues para mí, María, ese es debe ser el fiel reflejo de lo que es nuestra vida diaria, también con el sí que nosotros podemos dar desde el lugar donde nos encontremos. Perfecto, gracias. Cuando uno cree, es feliz, es dichoso, así como María. Creo que sí, el término creer, primero voy a develar un poco ese término, ¿no? El hecho de creer no significa una suposición, una hipótesis, una posibilidad.
El hecho de creer significa que es así, que tenemos una certeza. ¿Por qué? Yo lo develo eso por el hecho mismo de que tengo la inteligencia y la capacidad de creer. La ciencia no se necesita creer porque son hechos factibles, tú los compruebas y están ahí. En cambio, si yo tengo solo la posibilidad de creer que exista la palabra y que mi inteligencia me permita decir hay algo más, significa que está Dios. Y esa es la esperanza, o sea, esperanza con mayúscula. Decir que el hecho de creer es una realidad, una certeza y una verdad. Y eso me permite a mí también estar convencido de que eso es una alegría, porque mi vida no está cimentada solo en lo pasajero, mi vida no está cimentada en los problemas, en las crisis, mi vida está cimentada en alguien, una persona que es Jesucristo. Entonces la creencia a mí me permite entrar en un diálogo profundo con Dios y ver que voy caminando, peregrinando y que mi objetivo y mi meta es algún día estar cara a cara con Él, ¿no? Que es lo que llegó María con el dogma de la Asunción, ¿no? Perfecto, muy bien. Voy a dar lectura al numeral 148 del Catecismo de la Iglesia Católica para analizarlo. Dice lo siguiente: la Virgen María realiza de la manera más perfecta la obediencia de la fe. En la fe, María acogió el anuncio y la promesa que le traía el ángel Gabriel, creyendo que nada es imposible para Dios y dando su asentimiento. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Isabel la saludó. Dichosa la que ha creído, que se cumplirían las cosas que le fueron dichas de parte del Señor. Por esta fe, todas las generaciones la proclamarán bienaventurada. Padre, su explicación a este numeral, por favor. Sí, y es uno de los mejores, que está tomado sobre todo del capítulo primero de Lucas. ¿Por qué? Para ver la fe de María, antes de eso hay la fe de Zacarías. Sí, si nosotros vemos antes de este texto, sobre todo versículo 11 al 20, está ya el texto de Zacarías. Zacarías hace la misma, pasa casi exactamente lo mismo con María, porque un ángel se le presenta, el ángel dice, no temas, Zacarías, porque va a ser padre, ¿no? En su vejez. Y Zacarías dice, ¿cómo puede ser esto? Con María pasa lo mismo, el ángel dice, no temas, María. Y ella dice, ¿cómo puede ser esto? Es exactamente lo mismo, pero Zacarías queda mudo. Y María no, mejor le enaltece y todo. Entonces uno puede decir, ¿qué pasó aquí? María siempre ha sido privilegiada con un privilegio especial de Dios. No es ese el punto. El punto es que Zacarías no tuvo fe, dudó. En cambio, en María, ella está convencida de lo que está pasando, de lo que está viviendo y de lo que está experimentando. Sino que el cómo puede ser esto no es duda. El cómo puede ser esto de María es quiero saber más, quiero conocer más, quiero adentrarme mucho más profundo en este Dios que ella lo amaba, ¿sí? Y una gran conocedora de la Escritura, siendo mujer. Entonces, ese es el asentimiento. La palabrita que dice ahí, asentimiento, significa de forma deleitosa, no obligada. O sea, no fue presionada a decir, sí, ya me tocó. No, sino que lo hizo movida por la fuerza del Espíritu Santo, pero lo hizo de una manera libre. Sí, y la libertad, la verdadera libertad es en obediencia a Dios. Y eso no solo en María, eso es en todos nosotros. Entonces, el asentimiento es que lo hizo de manera gustosa, deleitosa propiamente. Esa sería la traducción, creo yo, muy deleitoso, ¿no? Y en libertad, porque ese esclava, uno puede decir, bueno, como una esclava, ¿no? Le forzó. Es todo lo contrario. Eso de la esclava es la gracia. O sea, ahí ella está especificando el sentido de la gracia. Yo soy la esclava del Señor, ¿sí? Y ese Señor en griego se dice Kyrios. ¿Por qué es interesante esto? María dice, yo soy la esclava de Dios, en pocas palabras. El Kyrios que está utilizando María y el Kyrios que posteriormente lo utiliza su prima Isabel. Esto es importante porque aquí está develado que María es verdaderamente madre de Dios. Ese Kyrios que es Señor no es un Señor que se utiliza como nosotros. Por eso a veces hay que ir al lenguaje original. En griego el Kyrios se da solo a Dios, solo a Dios. Nosotros si utilizamos Señor, el Señor cura, el Señor gobernador, el Señor esto, este otro. Pero ese Kyrios que está ahí es solo para Dios. ¿Y por qué digo es interesante eso? Porque ya en los versículos siguientes, ¿no? Del mismo capítulo de Lucas 1, cuando dice Dios te salve, que es el inicio de la oración también que nosotros rezamos en el rosario, cuando estamos en la iglesia, lo que sea. Sí, Dios te salve no significa
ese salve de salvación. Pues uno puede pensar, Dios te salve, que le salve a María. Ese salve, que incluso en italiano, hasta ahora en el italiano más coloquial, es saludo. Al César, por ser un rey, era salve César. Sí, pero era un rey, es un saludo para personas grandes. Aquí Dios te salve es el saludo de Dios a María. O sea, quien le está saludando por medio del ángel es el mismo Dios. O alégrate, llena de gracia, sea la pura, la virgen, ¿no? Has encontrado el favor de Dios. Pero lo interesante, lo que yo quiero que quede más claro, es la respuesta de Isabel. ¿Por qué? Porque si leemos bien el texto, dice que Isabel, movida por el Espíritu, o sea, no es Isabel como carne, no es Isabel en su fragilidad, es Isabel movida por el mismo Dios que dice, ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a visitarme? Y ese Señor que había dicho es Kyrios. O sea, en pocas palabras, Isabel, movida por el mismo Dios, dice, ¿quién soy yo para que la madre de Dios? Si Kyrios es solo para Dios, en pocas palabras, Isabel está diciendo, ¿quién soy yo para que la madre de Dios venga a visitarme? La declaración de María como madre de Dios no es por la iglesia como institución posteriormente en los siglos siguientes. La declaración de que María es madre de Dios lo da el mismo texto bíblico, que es palabra de Dios, y que es Dios mismo, que por medio de Isabel llega a pronunciar esta bella frase. Entonces, es claro esto, yo creo que es clarísimo, ¿no? Que María es madre de Dios. O sea, ahí vemos también, como decía, el sentido, ¿no? De este encuentro. El encuentro tan grandioso de que nos hace develar a nosotros la profundidad de María como madre nuestra. Y después, acordémonos que María comienza con su cántico, ¿no? ¿Se acuerdan? Proclama mi alma la grandeza del Señor. Pero en rigor, si uno lee el Antiguo Testamento, sobre todo los 3 grandes libros históricos, Ruth, Judith, Esther, es un cántico que ya está presente en estas mujeres. Y hemos escuchado incluso erróneamente, dice, entonces María copió. No es que copió. Todo lo que estas mujeres venían haciendo como promesa, se llega en cumplimiento con María. Es la gran diferencia. Y otra cosa, eso nos permite develar que María profundizaba y conocía bien el texto bíblico, conocía bien la Torá. Todo eso es, y para una mujer que nosotros decimos que estaba un poco alejado del estudio de la Biblia, o sea, es decir, María tenía una intimidad con Dios, ¿no? Y lo conocía. Pero la frase que también nos interesa es la parte que dice, desde ahora me felicitarán todas las generaciones. Ojo con esto, no dice me felicitarán una generación, 2, 3. Está diciendo todas las generaciones. Generaciones que es el pueblo de Dios, ¿ah? El pueblo de Israel, el nuevo pueblo que somos nosotros, la iglesia. O sea, la felicitación es por siempre. Porque ella, como decía, es fiel reflejo, ¿no? Del sí, del cual nosotros también tenemos que dar. Entonces, es un texto, creo, interesante, sobre todo para ver a María. Y no porque María sea una diosa, no, porque hablar de María es hablar de Cristo. Sí, María no se desentiende de este punto. O sea, todo lo que es María es cristología. Sí, es cristocéntrico el punto de María. Cristo es el centro. Y María es el prototipo o es la imagen que nos ayuda a nosotros a develar el verdadero sentido de la fe, ¿sí? La confianza, que no es una fe de decir, bueno, creo en Dios que es amor y punto. Es decir, creo en un Dios que camina junto a mí, ¿sí? No es un Dios tipo banco ni tipo supermercado, al cual voy y le pido lo que yo necesito. Y si no me concede lo que yo necesito, me rebelo, entonces este no es Dios, porque si es omnipotente. Entonces tenemos a veces una imagen errónea de Dios. Y eso es la idolatría, sí. Acordémonos, no es las imágenes que tenemos a propósito de María, que es arte también. La verdadera idolatría es el Dios erróneo que tenemos en nuestra cabeza. Y María nos permite comprender cuál es ese Dios. Es el Dios que camina junto a nosotros. Es aquel que se ha hecho cercano, se ha hecho hombre. Entonces eso nos permite a nosotros reconocer también a un Dios que está siempre ahí. Llora con el que llora, sufre con el que sufre, así como se alegra con aquel que se alegra y se goza. Es la imagen de María, ¿no? Puedo decir. Excelente, muy bien. Vamos a una pausa comercial y retornamos en un instante. Radio La Tacunga, AM, 1080 kHz. Comienzo de espacio publicitario.
¡Hey, ponte pilas! Que tu antena DirecTV prepago bajó de precio a solo $25. Sí, a 25. Y recarga desde $5 cuando quieras. Disfruta la Liga Pro, Copa Conmebol Sudamericana y todos los campeonatos internacionales de fútbol. Aprovecha y cómpralo ya. Hay un DirecTV para ti. Aplican condiciones. Promoción. Bajamos de precio DirecTV prepago. Válida del 15 de julio del 2021 al 30 de septiembre del 2021. Aplican las provincias del Oro, Chimborazo, Tungurahua y Cotopaxi. Más información y condiciones en www.directv.com.es. ¿Y qué tal la leche de la finca? ¿Y el queso fresco? ¿Y el yogur de la finca? ¡Muy rico! Quesos, yogur, leche, helados, mantequilla, crema de leche, productos lácteos La Finca, garantía de lo natural, más de 40 años. Sus pedidos al 2264-084, 266-3082. Muchas gracias. En busca de artículos religiosos, lo que buscas en Librería Diocesana lo encuentras. Tenemos libros para catequesis, material para liturgia, hostias, vinos, rosarios, estampas, oraciones y novenas, artículos para sacramentos y medallas. buscas Biblias, misales, también lo encontrarás. Además, variedad de cirios, imágenes de todos los santos, objetos litúrgicos, detalles especiales para regalar, libros de temática religiosa, teológica, espiritual y pastoral. Librería Diocesana, en el edificio de la Curia Diocesana, Sánchez de Orellana y General Maldonado. Atendemos de lunes a viernes de 8 horas a 13 horas y de 14 horas a 17 horas. Con tu compra, estás ayudando en la formación de los seminaristas de la Diócesis de La Tacunga. Librería Diocesana, sirviendo a la evangelización. Radio La Tacunga, AM 1080 kHz. Fin de espacio publicitario. Fin de espacio publicitario. Domingo, Día del Señor, De la fe, de la esperanza cristiana. de la oración y del encuentro en comunidad. Jesús, tú estás presente en el vino y en el pan. Escuche desde la Catedral de La Tacunga la Santa Misa Dominical a las 8 horas y 19 horas, a través de Estéreo La Tacunga FM, Radio La Tacunga AM y Facebook Live Radio La Tacunga AM FM. Todos invitados a celebrar el Día del Señor. Jesús, tú estás presente cuando estás en el altar. Es por eso que nosotros te venimos a adorar. Y unidos como hermanos te venimos a cantar. Continuamos con el programa Un Pueblo que Camina. Hoy tenemos la presencia del padre Cristian Santana, quien es vicario parroquial de Salcedo. Y estamos analizando el tema María, dichosa la que ha creído. Padre, yo he escuchado muchas veces a ciertos predicadores que dicen, ¿por qué rezarle a María si María está muerta? La pregunta es, ¿María está viva o está muerta y dónde está? Muy bien, yo creo que no es solo una pregunta de nuestros hermanos separados, ¿ah? En la misma iglesia hubo una cierta discusión por los dos polos. Si mucho se excede la oración a María, se le llega a endiosar, entonces había este grupo también que veía un poco esta mirada un poco fuerte de la imagen de María. En cambio había otro grupo tan fuerte que decía en el Concilio Vaticano II, no se ha hecho un documento específico por María siendo nuestra madre. En primer lugar, María no ha muerto, María es el fiel reflejo también de lo que nosotros esperamos. Sí, con la asunción de María es no solo decir María en mérito a todo lo que pasó con su hijo fue elevada al cielo, ¿no? Sino que es también lo que nosotros anhelamos y es nuestra propia esperanza de algún día encontrarnos cara a cara con Dios. Y María acompaña a su pueblo, sí, María acompaña a la iglesia. Y eso es fundamental que nosotros entendamos. Cuando en el Concilio Vaticano II se empezó, ya después del concilio, a las quejas, ¿no?, de un cierto sector de la iglesia, a decir que no se ha puesto nada de María, Pablo VI, sorprendentemente, un gran discurso en el Vaticano,
la nombró como custodia protectora madre, la nombró como aquella que acompaña a la iglesia y es aquella la custodia del Concilio Vaticano II, donde está contenido. Entonces fue algo tan grandioso y sorprendió a todos. Ahora, María es madre de todos, sí. ¿Y cómo lo deja? Porque uno puede quedarse solo con lo meramente histórico. Y gracias a Dios que la palabra de Dios no solo informa hechos, sino que forma y transforma nuestra vida como cristianos. Y eso es lo fundamental. Cuando María está a los pies de la cruz de Jesús, los mismos teólogos nos dirán que ninguna mujer puede estar cerca de un condenado. Y es verdad, la historia nos dice eso, pero a Juan no le interesa eso. A Juan le interesa algo más profundo. ¿Por qué está a los pies de Jesús? Cuando Jesús dice y entregó, no a su madre, al discípulo más amado, primero no pone el nombre del discípulo amado. Sí, nosotros inmediatamente decimos Juan, pero ahí no dice eso, no especifica, porque el discípulo amado somos todos. El discípulo amado, por eso no hay nombre. Por ello en la palabra de Dios estamos todos implícitamente ahí, todos, absolutamente todos. Entonces ahí el discípulo amado somos nosotros y nos entrega a nosotros como madre. Esto es increíble. Jesús entrega a su madre al discípulo amado y el discípulo a quien Jesús ama y por quien murió, somos todos, toda la humanidad. Entonces eso es sorprendente, ¿no? Que nosotros podamos entender, pero bien eso, ¿no? Deja a nosotros como madre, ahí tienes a tu hijo, ahí tienes a tu madre. Entonces es el diálogo y por lo cual nosotros le acogemos a María. Nivel histórico, claro, el discípulo que acoge, porque una mujer sin esposo, sin hijos, era excluida, era denigrada, era vista mal. Y su hijo, que también a nivel carnal, pues decimos verdadero hombre, vela por su madre, ama a su madre y no la deja sola. No la deja sola en sentido del hecho histórico, del contexto, y no la deja solo, mejor dicho, no deja sola a su iglesia. Sí, madre de la iglesia, madre nuestra. Entonces, recordemos, yo creo que si nosotros vemos la Biblia, el demonio tentó a Jesús, ¿no es cierto? Y le tentó al Hijo de Dios, pero a María no se le ve. Hay un miedo, yo creo que orar a María es el sentir de una madre, ¿no? De un demonio que no puede tocar esa barrera, de una mujer pura que ni siquiera la puede tentar, sí, una mujer que con sus lágrimas, porque eso es verdad, ¿eh? Cuando uno de los reyes magos le presenta, recordemos, mirra, recién guagua, digamos. La mirra es una plantita que se da en Jerusalén, con la cual se hace un aceite para amortajar a los muertos. María supo que su hijo iba a morir apenas nació. Entonces, reconozcamos el dolor de María, todo se lo guardó en el corazón. Una mujer, hasta las últimas, ahí con su hijo en la cruz, ¿no? Y la renuncia dolorosa de María de dejar ir a su hijo por algo mejor que era la salvación de la humanidad. Entonces, una mujer que con su sí permite cambiar la historia de la salvación. No la historia de la salvación, la historia común, digamos. Sí, permite un cambio maravilloso de la historia, que es la posibilidad de nosotros también asemejarnos a ella, tener este encuentro con Dios. Entonces, es importante para mí entender eso, ¿no? Sigue viva, sí, sigue viva, sigue caminando junto a nosotros, sigue caminando junto a su iglesia. Es una madre, y como madre, sí, seguirá protegiéndonos, custodiándonos, seguirá siendo la intercesora. Y eso creo que lo tenemos que tener claro, ¿no? Si en la Asunción nosotros vemos, ¿no? En méritos a su hijo, lleva al cielo, entonces en honor a sus lágrimas, también a su dolor, a lo que ella vivió, ¿no? Una muchachita, porque no podemos decir que una mujer ya grande, hecha y derecha, era una muchachita, 14, 15 años, ¿no? Cuando da su sí. Entonces yo creo que eso nos permite a nosotros reconocernos también en María y reconocernos nosotros también como aquellos que hemos sido llamados por Dios y que hemos dado un sí desde el lugar donde nos encontremos, porque le debemos dar un sí, ¿no? Y nuestro sí será humildad y sencillez. Y ojo con esto, porque María, por excelencia, es ejemplo de humildad. Pero esto es lo interesante. María llevó en su vientre al Salvador por 9 meses. Que nadie lo puede tener, ninguna mujer, ¿ah? Nadie, absolutamente nadie, ni con el tesoro ni con nada del mundo puede tener eso. Pero teniendo el tesoro más grande, fue la más humilde. Y eso nos quiere decir a nosotros que mientras más tengamos, o mientras la vida nos conceda lo que tengamos, mientras más nos conceda, más humildes tenemos que ser. Más humildes a ejemplo de él. Entonces creo que eso son unos pilares que brotan propiamente de nuestra madre, ¿no? Muy bien, excelente. Voy a dar lectura al numeral 149 del Catecismo.
que dice lo siguiente: durante toda su vida y hasta su última prueba, cuando Jesús, su Hijo, murió en la cruz, su fe no vaciló. María no cesó de creer en el cumplimiento de la palabra de Dios. Por todo ello, la Iglesia venera en María la realización más pura de la fe. Padre, su explicación a este numeral, por favor. No sé si estoy redundando un poco, usted me dirá, ¿no? Pero yo recojo mucho lo que es el texto bíblico que manejo, ¿no? Y justamente esto nos permite develar. Primero, yo considero el ejemplo de todos los profetas y todo lo que ha venido antecediendo, ¿no? El programa de la revelación gradual y progresivamente hasta que llegue a su cumplimiento con Jesucristo. María jamás dudó, es verdad, ¿no? Y podía dudar después de haber vivido la situación y el momento más dramático de la muerte de Jesús en la cruz. Claro que lo podía hacer, pero no obstante, ella primero demuestra una frase hermosísima que dice: hagan lo que Él les diga. Sí, porque sabe bien que hacer la voluntad de Dios es mejor que la nuestra. La diferencia, ¿qué es lo que veo en este numeral? Es justamente la frase del Padre Nuestro: hágase tu voluntad. Lamentablemente, para nosotros es todo lo contrario. Que mi voluntad termine siendo la voluntad de Dios, cuando debe ser todo lo contrario. La voluntad de Dios debe terminar siendo luego mi voluntad, porque la voluntad de Dios es que seamos felices. Esa es la voluntad de Dios. Yo, para mí, eso lo tengo, creo, no sé si me estoy equivocando, pero creo que mi propia experiencia, lo que he leído, la voluntad de Dios es que seamos felices. Y Él, Dios, que es sabio, no sabe más que nosotros, más inteligente, por lo menos digamos eso, ¿no? Él, que es la sabiduría en sí mismo, sabe lo que es mejor para nosotros. Pero ciertas situaciones, sobre todo de dolor, como la cruz, ¿no? Ciertas situaciones de dolor no nos permiten develar eso. Yo creo que con María se devela, con ella creo que se plasma definitivamente cómo Dios responde al mal. Y al mal se responde con el bien. Sí, al odio se responde con el amor. Cuando Jesús dice: tomen su cruz y síganme, nosotros a veces ponemos mi dificultad y seguiré, pero yo creo que la cruz es la misma de todos, que es el amor. O sea, ese es el punto clave. María respondió a todo el imperio romano, a todas las situaciones de dolor, a todas las situaciones de maldad, con el bien más grande que fue su sí. Llevar, ¿no?, este caminar, que no era fácil, sí, no era fácil desde el inicio, porque José dudó también, ese por obra y gracia del Espíritu Santo. Y bueno, después un hombre bueno, santo por excelencia, que quiso abandonar en silencio por no dejarla en público mal. Después va viendo todo el actuar, ¿no?, de Dios, no solo en ella, sino también en su esposo. Entonces, para mí, es ese el punto, ¿no? Que nosotros podemos develar en ella el profundo sentido de la fe, ¿sí? El profundo sentido de la confianza. Y esa es nuestra opción también, o sea, cómo nosotros nos comportamos, cuál es nuestra posición ante ciertas situaciones. ¿Sí? La cruz devela el profundo amor que María tenía hasta las últimas. Y nosotros también, la respuesta para mí es cómo nosotros vemos también el actuar de Dios sobre todas las situaciones difíciles. Porque es fácil decir te amo Dios y mi fe es tan grande cuando todo va bien. Es facilísimo decir eso, todo está bien, no pasa nada, tengo todo, y a veces incluso se traduce: Dios me ha bendecido, me ha premiado, no me ha castigado porque tengo esta casa, Para mí es tan erróneo eso, porque se prueba la fe ahí, donde hay el dolor, donde hay la humillación, donde hay la muerte. Y María es prueba de eso. Y lo digo porque, para quitarnos otro sentido erróneo que a veces nos hacemos. Nosotros normalmente decimos: tengo cáncer, me dio esta enfermedad, perdí un ser querido y Dios me está poniendo a prueba. Y se escucha mucho en el común de la gente decir eso. Pero eso es como decir que Dios me está castigando, ¿ah? Y Dios no castiga. Por sobre todas las cosas, Dios es Padre. En toda la historia de la salvación de nuestra vida terrenal, Dios es Padre. En jamás se ve a un Dios juez. Dios es juez en el plano escatológico. Escatológico quiere decir ya al final de los tiempos, después de la muerte. Pero Dios sobre todas las cosas es Padre. ¿Cuál es la verdadera prueba a propósito de esto? Que ahí en la enfermedad, ahí en los momentos de crisis, de dificultad, pero sobre todo de muerte, Dios ha decidido entrar. Y ahí develo cuán grande es mi confianza con Dios. No porque Dios me ha provocado eso, sino que Dios entra conmigo en esa situación de dolor. Y ahí digo verdaderamente,
tu Señor estás conmigo. No porque me vas a sanar como un mago con una varita mágica de un día a otro esto. No, sino porque verdaderamente tú ahí has estado siempre conmigo. Y es la experiencia de María. Siempre has estado conmigo. Jamás me has abandonado. Y esa debería ser también nuestra experiencia de vida. Excelente, excelente. Estamos en el programa Un Pueblo que Camina. Nuestro invitado de hoy es el padre Cristian Santana, vicario parroquial de Salcedo, quien nos está explicando el tema María, dichosa la que ha creído. Padre, hay varios dogmas marianos. ¿Podría usted indicarnos cuáles son y hacer una síntesis de cada uno? Claro, ojalá pueda hacer la síntesis porque es algo que me gusta, así que si me paso, sí, hay 4 dogmas marianos, y primero dogma es una creencia, es una verdad de fe, hablando textualmente, una verdad de fe que debe ser creíble, sí, con nosotros. Como decía, yo ya expliqué antes, creencia, es decir, es una certeza, es una verdad, y hay 4 dogmas. El primero, Madre de Dios, por excelencia, ¿no? Ya profesado desde los primeros siglos, ¿ah? Desde los primeros siglos los padres de la iglesia profesaban a María como Madre de Dios, pero cimentado sobre todo en el año 431, por excelencia. Y no explico tanto Madre de Dios porque lo expliqué con su prima Isabel, que la declara movida por el Espíritu Santo. El segundo, María siempre virgen, antes, en y después del parto, siglo VI, ya, digamos, declarada, ¿no? Ojo, cuando hablo dogma, no es invento de la iglesia que en cierta época ha dicho, sino es una declaración de algo que está contenido en la palabra de Dios. Es como decir, de velo, abro el velo, sí, de algo que ya está ahí. Por eso estoy explicando en síntesis, espero, de la misma palabra de Dios. María, Madre de Dios, lo he explicado con la prima Isabel. María siempre virgen, tú eres la llena de gracia, le dice el ángel. Sí, es del ángel que le dice que es la pura, ¿no? Que es llena de gracia, virgen antes, en y después del parto. En el ángel vemos llena de gracia que nos permite develar que verdaderamente ella es virgen. Pero ojo, explico virginidad, ¿ah? Porque uno lo limita o lo reducen a lo puramente sexual. Virgen, no. La virginidad significa fidelidad. Eso hay que quedar claro. María fue fiel siempre. Eso significa virginidad. No podemos reducir al sentido sexual. Dejamos eso aparte. La fidelidad de María antes de y después del parto es siempre. Como digo, en el mismo texto de Lucas. Ahora, la Inmaculada Concepción, declarada el 8 de diciembre de 1854, es un poco más complejo y espero que me puedan entender. Hay 2 grandes autores, Perrón y Pasalia, eran jesuitas, que ellos, no me recuerdo si se retiraron, bueno, eso es lo de menos. Es cuando el Papa pide, sí, el sentir de la gente. Es un bonito ejemplo de cómo el Papa pide a los obispos, escuchen qué dice la gente sobre esto, ¿no? Esto se llama sensus fidelium, que es el sentir de la gente por la cual también habla Dios. Y la Inmaculada Concepción es hacer una exégesis de un texto bíblico del Génesis, que yo no lo quiero forzar, sino que lo quiero develar. En el Génesis, cuando Adán y Eva pecan, recordemos, Dios en hebreo prácticamente llora, es sus hijos, ¿no?, que cayeron. Maldita seas, dice la serpiente. Pero cuando está hablando con la mujer, le dice, pondré. El texto hebreo dice, pondré. Y es en futuro, no le dice a la mujer, pongo. Lo dice en futuro, pondré. Enemistad. Ahora esto hay que ser claros. Todos, absolutamente todos, tenemos amistad con el demonio. Sea en gran medida o en menor medida. En gran medida, el asesinato, la violación, como quiera. En menor medida, el odio, el rencor, la envidia. Pero todos tenemos sí o sí amistad. Pero cuando dice pondré enemistad, lo que está diciendo ahí es que enviaré a una inmaculada, sí, alguien que no tenga amistad con el demonio. Y esa es María. Ya está prefigurado ahí en el texto del Génesis. Estoy hablando con el texto bíblico. Y finalmente la Asunción, que está en Apocalipsis en el capítulo 12. Sí, ahí está ya las pinceladas de la Asunción. Ahí hay una visión, recordemos en el Apocalipsis, una mujer, un dragón, un hijo varón, y hay los otros hijos. Hay la mujer, ¿no? El hijo dice que escapa, es llevado, y la mujer también escapa. Entonces, ese es el sentido de la Asunción. Y los otros hijos somos todos nosotros. Dice que el hijo escapa, la hija escapa, la mujer escapa, pero
ahora el demonio se dedica a atacar a los otros hijos de la mujer. Entonces es interesante eso, la Asunción está prácticamente ahí. Sí, entonces son los 4 temas, el último, la Asunción, que fue declarado el 1 de noviembre de 1950, si no más me acuerdo. Entonces son 4 dogmas propios, sí, hablando de la Virgen, pero que son cristocéntricos, o sea, es Cristo el centro. Esos son los 4, no sé si me di a entender así como en breves rasgos, como me decía en síntesis. Perfecto, muchas gracias. Nosotros los católicos rezamos el rosario. ¿Qué es el rosario y cuáles son los beneficios de rezarlo? El rosario prácticamente, lo que a mí siempre me han dicho es la corona de rosas, ¿no? Y que con cada Ave María le estamos dando una rosa a María. Entonces, el rosario es más una oración de devoción, es prácticamente ya puesto o dado como una visión de San Benito en el siglo IX. Después se expande ya con los dominicos, ¿no? Nosotros escuchamos a veces que los dominicos son quienes han realizado el rosario, inventado, pero en realidad es ya San Benito quien comienza con esta práctica. Y ahí en el rosario vemos una duplicidad de saludos. El saludo del ángel, la parte, se puede decir, verdadero Dios a Cristo, y el saludo de Isabel, lo que estábamos, la parte hombre de nosotros, verdadero Dios, verdadero hombre. Entonces es una oración tradicional católica para honrar a la Virgen Santísima. Entonces esto, y es importante también porque devela propiamente que ella es nuestra madre, ¿sí? Y a veces San Pío de Pietrelcina y algunos han dicho, mientras el hijo cierra la puerta, la madre se dedica a abrir las ventanas, porque como han rezado el rosario, entonces el uno se encarga de cerrar, pero como ha habido un amor especial por María, ella se encarga de abrir las ventanas. ¿Quién más para ser intercesora? Y el rosario, como digo, rosas, ¿no? Entregarle a María por ese amor, por ese sí, por esas lágrimas, por ese dolor, por esa fe que tuvo. Entonces es una entrega absoluta. Y luego ya en una bula del Papa San Pío V, siglo XVI, 1569, ya está instituido como tal, como una oración de todos los cristianos. Y recordemos que María en las apariciones, por lo general, dice, recen el rosario, no, recen el rosario. Entonces, también un sentir de la madre, ¿no? De nosotros poder tener este apego con él. Y a veces, si nosotros no tenemos un amor especial a María, puede parecer redundante. Sí, redundante, no me gusta estar repitiendo, se escucha, ¿no? Pero cuando uno tiene un amor especial a María, el rosario se vuelve justamente un jardín. Se vuelve una entrega, un encuentro especial con Dios, que es con el que he venido insistiendo, ¿no? Y tradicionalmente se acuerdan que habían los 3 misterios antes. Habían solo los gozosos, dolorosos y gloriosos, que eran 15 Padres Nuestros y 150 Ave Marías. Y era bonito eso porque 150 son el número de los salmos, ¿no? Recordaba, es como un cantar, también no solo la rosa, sino un sentido de cantar y de recuerdo de los salmos. Ya con Juan Pablo II en el 2002 añadió los misterios luminosos, que prácticamente es la vida pública de Jesús. Entonces ahí queda ya constituido ahora 20 Padres Nuestros y 200 Ave Marías, que es como decir ese recorrido, ¿no? Nosotros vemos el rosario, sí, como que es una llave, prácticamente una llave, yo le veo así una llave, que empieza y finalmente se abre y nos abre paso al encuentro con Dios, no más que decir voy con María y punto. No, el encuentro es con Cristo, con su Hijo. Entonces, como digo, es ese el sentido del rosario, ¿no? Es una práctica, una oración que se le ha venido realizando ya desde antaño y que se sigue haciendo. Sí, en la parte final del rosario se rezan las letanías lauretanas y se dan algunos títulos a María. ¿Puede explicarnos cómo se fue formando eso? Bueno, prácticamente, ustedes saben que a veces el rosario, el completo, decimos, no son con las letanías, pero no obstante, a veces dicen por el tiempo, por esto, nos olvidamos de las letanías y hay que seguir. Pero es casi prácticamente, por un lado, existen interpretaciones de la historia de la salvación. Arca de David, Torre de Marfil, todo eso, que son como signos o son, más que signos, son como palabras o textos que están en toda la Sagrada Escritura. Entonces, las letanías, la visión que más o menos yo trato de acoger, digamos, ¿no? Porque puede haber infinidad de interpretaciones sobre las letanías,
pero la que yo más me acojo es justamente el caminar ya María prefigurada desde siempre, digamos, sí, prefigurada o predestinada o escogida, como se quiera, por Dios, y que también, en cierto sentido, lleva ese sentido de la presencia en toda la historia de la salvación, en toda el Arca de la Alianza. Entonces, todo eso son temas que están en todo el Antiguo Testamento y todo el recorrido hasta el Nuevo Testamento en el Apocalipsis. Entonces, son términos que nos ayudan a comprender a María desde diversas visiones, se podría decir. Madre de Dios, Madre del Redentor, Madre purísima, Madre castísima, en fin, reina de la ciencia. Entonces es como darle el valor a esta mujer por sobre todo. Y lo otro, tal vez ponga un dilema con esta explicación, ¿no? Pero no es... sobre todo enaltecer que María tiene un lugar privilegiado. Sobre todo, ustedes han de escuchar que a veces dicen, ¿por qué la mujer no es sacerdotisa? ¿Por qué en los primeros siglos no hay las madres de la iglesia y más solo se habla de padres de la iglesia? Y en rigor, esas letanías nos recuerdan que podrán haber infinidad de padres de la iglesia, pero ninguno superará a una mujer. No hablemos solo de sino a una mujer. O sea, podrá haber infinidad de sacerdotes y obispos y del papa, pero ninguno será igual a esta mujer. Entonces, incluso el tema de las mujeres en el sacerdocio sería como igualar a las mujeres en el sentido de María, porque la primera que le lleva a Cristo, custodia, sagrario, o como ustedes quieran, es María en su vientre. Entonces yo bien puedo decir, espero que no me vayan a condenar, sí, puedo decir que María es la primera, la única sacerdotisa, porque llevó, sí, el cuerpo ahí. Entonces poner, digamos, un sentido de ordenar mujeres sería como ponerles a ella en el mismo lugar de María, de esta. Así que nosotros curitas, lo que sea, no podemos sentirnos por ser hombres mayores que una mujer, porque la mayor es una mujer, es la madre de Dios. Entonces las letanías nos recuerdan por todos lados, madre, reina, virgen y todos los temas que están en toda la palabra de Dios. Excelente. Vamos a una pausa y regresamos en un minuto. En La Voz de un Pueblo en Marcha, 10 horas, con 59 minutos. Buenas noticias con Monseñor Giovanni Paz Hurtado, obispo de la diócesis de Latacunga. Pero los fariseos salieron y confabularon para ver cómo eliminarle. Al saber esto, Jesús se retiró de ahí. Le siguieron muchos y los curó a todos, encargándoles que no lo descubrieran, para que se cumpliera el oráculo del profeta Isaías. He aquí mi siervo a quien elegí, el amado y en quien mi alma se complace. Yo pondré mi espíritu sobre él y él anunciará el juicio a las naciones. Él no disputará ni gritará, ni oirá nadie su voz en las plazas. La caña cascada él no quebrará, y la mecha humeante él no apagará, hasta que lleve el juicio a la victoria. En su nombre, las naciones pondrán su esperanza. La misión de un profeta es seguir manteniendo la vida, es aportar esperanza. Una hermosa misión del profeta. Tal vez no es complementada por sanar, curar. Sin embargo, estamos llamados a mantener la fe en nuestro pueblo. Es una tarea que todos hemos recibido desde el mismo momento del bautismo, cuando nos hemos incorporado a Cristo mediante este sacramento. Incorporarse a Cristo es introducirse en la misión de Jesús, y esa misión de Jesús de manera especial anunciando el amor del Padre, anunciando la misericordia, construyendo la unidad, esforzándonos en ser mensajeros de paz, de amor, de fraternidad y de perdón. Por eso, si Jesús tuvo dificultades por hacer realidad el mensaje de Dios, también nosotros tendremos dificultades, pero eso no significa que será imposible anunciar a Jesús en las adversidades, como dice Pablo, a tiempo y a destiempo, con oportunidad y sin ella.
estamos llamados a anunciar a Jesús y su Evangelio. Que Dios bendiga a todos ustedes para comprometerse cada día más con Jesucristo y su Iglesia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios permanezca siempre con ustedes. Sois la semilla que ha de crecer, sois estrella que ha de brillar. Sois levadura, sois grano de sal, antorcha que ha de alumbrar. Sois la mañana que vuelve a nacer, sois la espiga que empieza a granar. Sois aguijón y caricia a la vez, testigos que voy a enviar. Id amigos por el mundo, anunciando el amor, mensajeros de la vida, de la paz y el perdón. Hemos compartido con usted buenas noticias. Bien, continuamos con el programa Un Pueblo que Camina. Estamos con el padre Cristian Santana, vicario parroquial del Salcedo, y estamos analizando el tema María, dichosa la que ha creído. Padre, hay un movimiento en la iglesia sobre una asamblea. ¿Podría usted explicarnos de qué se trata? Sí, la Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe tiene como punto de partida esto, que primero que nosotros seamos discípulos misioneros en salida. Es el término que el documento en la introducción yo había leído, no me quedó plasmado. Discípulos misioneros en salida. Entonces, esta primera asamblea eclesial en América Latina tiene como propósito, primero, el sentido de la comunión y la unidad de la iglesia en torno a la cabeza que es el Papa Francisco. Entonces, él ha dicho, ¿no?, que quiere estar junto a nosotros, que quiere conocer la realidad de la iglesia, o sea, hacer un sondeo, un análisis, un punto de, digamos, de reflexionar sobre la iglesia actual, sobre lo que está viviendo, sobre los desafíos, sobre los problemas, sobre aquellas miserias que hay que tener en cuenta. Entonces el Papa quiere, sobre todo con la iglesia de América Latina y el Caribe, como dice, ¿no?, tener este encuentro especial para tener un diagnóstico. Porque cuando Jesús dice, no son los sanos los que necesitan médicos, sino los enfermos, primero es reconocernos que estamos enfermos. Yo creo que eso, y Jesús lo dice eso, y si no nos reconocemos enfermos, imposible acercarnos al médico. Entonces yo creo que el Papa Francisco, yo lo veo implícito, no lo ha dicho, no sé, tal vez estaba leyendo el documento, pero yo veo implícito el deseo del Papa, aquello que dice Jesús, ¿no? He venido por los enfermos. Entonces yo veo una iglesia que está enferma, ¿no? Y que tenemos que reconocernos como tal. Entonces de ahí el Papa quiere tener este encuentro para analizar, para hacer un sondeo y para diagnosticar cómo está viviendo la iglesia. Y diagnosticándole viene la medicina, obviamente. Entonces es un encuentro especial que va a tener nuestra iglesia de América Latina y el Caribe, ¿no? Vivir, tratar de plasmar las experiencias, las dificultades, los desafíos de nuestros pueblos, de nuestras culturas, y de ahí poder realizar una iglesia verdaderamente en salida, porque si no se arma, sí, no estoy hablando en sentido literal, ¿no? Si uno no se pone la armadura, que es la armadura del amor, es difícil poder mover corazones en un mundo lacerado por el mal, por la envidia y sobre todo por la corrupción. Entonces, esta asamblea nos va a permitir tener un diagnóstico incluso de nuestra iglesia diocesana. Perfecto. ¿Dónde se va a realizar esta asamblea y quién puede participar? Bueno, la asamblea eclesial estaba prevista realizarse el 28 de noviembre de este año en México. A propósito de María, ¿no? Santa María de Guadalupe, que es como la patrona de América Latina y el Caribe, es la patrona, se quería realizar en México. Lamentablemente, por condiciones de la pandemia, de la situación que estamos padeciendo, se postergó esta fecha, posiblemente el otro año, la misma fecha, no sé, no tengo muy claro para cuándo exactamente quedó la fecha. Sé que se postergó
dada la situación que estamos viviendo, esperemos que ya para el próximo año haya pasado un poco este problema que estamos viviendo y que nos ha tocado a todos. La participación, bueno, tenemos una participación actual activa en la diócesis de la Tacunga. No sé cómo están yendo las otras diócesis. Sería bueno también sondear un poquito, ¿no? Las otras diócesis, incluso en los otros países, cómo están trabajando, ¿no? Pero por lo menos en la diócesis de la Tacunga, y lo que es específicamente en lo que es Salcedo, hemos venido trabajando los equipos de catequesis, grupos misioneros, diversos grupos pastorales. Siempre previo a las charlas que nos dan sociabilizando y un poco adentrándonos sobre lo que tenemos que hacer, ¿no? Y recordemos que hay un método pastoral propio de nuestro contexto, América Latina, el método pastoral del ver, juzgar o iluminar y el actuar, que fue cimentado mucho por Aparecida. Entonces, la participación, incluso, lo que dice el texto, incluso aquellos que tienen diferencias con la iglesia, que no creen en Dios, o sea, la participación es para absolutamente todos. Todos pueden participar. Hay una página en internet de la misma Asamblea Eclesial con Asamblea Eclesial donde uno se registra, ¿no? Y puede poner su trabajo realizado, sea personalmente, es decir, yo como Padre Cristian puedo poner mi trabajo personal y ponerlo, ¿no? Enviarlo. O también hay la opción para grupos. Nuestra iglesia aquí de Salcedo ha deseado hacerlo como zona, no solo de la iglesia matriz de San Miguel, sino con todas las demás parroquias que forman la zona de Salcedo, Cusubamba, Moladillo, Panzaleo, o Pataín, Santana. Entonces eso hemos venido trabajando. Hace poco tuvimos el día martes pasado un encuentro para ver un poco, ir analizando cómo estamos trabajando, porque ya vamos rellenando. Y no es una tarea fácil, ¿eh? Por ejemplo, con los catequistas primero hacen el trabajo con los padres de familia y con los niños, y ellos envían su trabajo. Después de todo ese cúmulo, digamos, de trabajo, tenemos que hacer la síntesis ya cada parroquia. Después cada parroquia trae su síntesis y la pone en común para poner y enviar como zona. Es lo que hemos decidido hacer. Ahora puede ir un montón de trabajos, porque la plataforma da para que vaya todo lo que sea posible, pero más que ver si le toman en cuenta, pero yo me imagino que han de llegar montones de toda América Latina, ¿no? El trabajo. Es también para tener un diagnóstico de nuestra iglesia Salcedo y de nuestra diócesis. Entonces, ¿cuáles son los desafíos, los problemas? La plataforma o el trabajo que se nos presenta siempre ponen un sinnúmero de problemas, un sinnúmero de desafíos, y de eso se escogen los prioritarios. Y el que más ha salido es justamente el problema del COVID-19, ¿no? Que cambió, digamos, y será un hecho, un ícono, un paradigma de la historia de la humanidad, este virus, ¿no? Entonces, eso, para mí, la Asamblea nos ha permitido tener eso, ¿no? Nos recuerda primero que todos somos pueblo de Dios. Y el deseo del Papa también, aunque sea una iglesia accidentada por lo que sea, pero en salida, no enferma y sucia, encerrada en sus propias visiones, encuadrada, ¿no? Y como somos todos pueblo, lógicamente, terminar con el problema del clericalismo. Lamentablemente, yo pongo aquí un ejemplo, ¿no? Como cura suena despectivo, me saben decir, pero como sacerdote pongo un ejemplo clarísimo, un ejemplo sencillo en nuestras comunidades de clericalismo que hay que acabar, pero solo como un ejemplo. Cuando los sacerdotes dicen, total, si no llega el sacerdote no hay misa, así que han de esperar nomás, que esperen la gente. Y se cree que el sacerdote es el que celebra, celebramos todos. No es que yo he sentido que algunos dicen, voy a escuchar misa, no es que es un espectáculo, vamos a participar y a celebrar la Eucaristía. Entonces los que celebramos somos absolutamente todos, incluso el sacerdote servidor. Y en este pueblo, que es pueblo de Dios, como lo afirma la Asamblea, caminamos juntos. El sacerdote no puede solo. El sacerdote camina con su pueblo, así como el pueblo camina con sus sacerdotes, con sus servidores, como quieran llamar. Y ante eso, el punto de encuentro es la oración. ¿Sí? Entonces, para mí, esa es la oración y el don de la escucha. Y digo que es un don porque es difícil escuchar, sobre todo cuando estamos asumiendo ciertas responsabilidades de tinte que nos llevan un poco al sentido de poder mal formado. Entonces, el don de la escucha es un problema. Entonces,
esto nos va a ayudar a reflexionar, como digo, en la oración, el don de la escucha, para el diálogo y también para el discernimiento. Esta palabra, discernimiento, está muy presente en la asamblea personal y comunitaria. ¿Sí? Entonces, como digo, yo todavía estoy adentrándome, estamos haciendo trabajos. Si yo soy un perito sobre la asamblea, los documentos, erraría y mentiría diciendo eso. Yo también estoy, por así decirlo, en pañales, leyendo el documento, trabajando con los catequistas, adentrándonos, pero es doloroso, ¿eh? Hacer un diagnóstico como cualquier enfermedad trae dolor, porque una enfermedad te causa dolor y necesitas medicina, y este es el diagnóstico, o sea, nos causa dolor porque vamos a sentir el eco de nuestro pueblo, que a veces nosotros no hemos vislumbrado, no hemos escuchado, y bueno, con humildad nos toca abrirlo. Y espero que no quede solo en documento, porque documentos hay por montones. Esto, el último paso del método pastoral es el actuar, o sea, ponerlo en práctica, si no, no tiene sentido. Entonces yo creo que la propuesta del Papa es justamente eso, ¿no? En acción, o sea, cambiar ciertas estructuras de poder que llevan incluso a las estructuras de pecado y que han estado injertas incluso dentro de la iglesia, porque una cosa es robar, como es la corrupción cuando hablamos, ¿no? Pero otra cosa es robar el nombre de Dios. Entonces, yo creo que eso sí tenemos que reflexionarlo y lo estamos reflexionando durante este tiempo. Excelente, excelente. Padre, estamos llegando a la parte final. Agradecemos mucho a todas las personas que nos sintonizan por Radio La Tacunga, a las personas que nos siguen por las redes sociales. Nuestro agradecimiento para usted, Padre Cristian, por su tiempo, por su explicación y por su conocimiento que nos ha compartido. Un saludo en especial a la parroquia Salcedo, a todos los laicos organizados en diferentes movimientos, a los sacerdotes, religiosos, religiosas y a todas las personas involucradas en los diferentes servicios de la iglesia. No queremos despedirnos, Padre, sin su bendición que nos dé, por favor. Muchísimas gracias, ¿no? También les agradezco por haberme participado. Siempre aprendo en este diálogo, en este encuentro, así que para todos los radioyentes, para quienes siguen por medio de las redes sociales, pidamos la bendición de Dios. El Señor esté con ustedes, con tu espíritu, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y les acompañe siempre. Muy bien, esta fue una transmisión más de Un Pueblo que Camina. Estuvimos con el Padre Cristian Santana, vicario parroquial de Salcedo, analizando el tema María Dichosa, la que ha creído. Los esperamos el próximo sábado a la misma hora. Muy buenos días, Padre, muchas gracias. Hasta una próxima oportunidad. Buenos días con todos, muchas gracias.